Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es lunes, arrancamos con buen pie la semana. Otra entrega de Sondeo, que es un programa de peso para un público que piensa. Y bueno, el tema fronterizo, el tema de la migración haitiana, el tema del muro. No hablemos de verja perimetral y menos inteligente, hablemos de muro. Recuerdo que Vinicio Castillo Semán y otros dirigentes de la Fuerza, Pelegrín y otros dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista y otros dirigentes políticos a los que les duele el país, porque sencillamente hay dominicanos a los que no les duele el país. Si hubiese condiciones para quitarle la dominicanidad y mandarlo para el sitio donde ellos prefieren, ¿verdad? Pero han estado hablando de la necesidad de construir un muro. Mucha gente, cuando ha estado en la oposición y que ha querido congraciarse con algunos sectores de sociedad civil o agencias o agendas internacionales que están de acuerdo con otra cosa, no con el gran interés nacional, veían el muro con cierta reticencia, con ciertas cosas. No solamente con cierta resistencia, hubo gente que la emprendió contra la Claro, idea. y ha estado hablando en contra de eso, y se veía no como una utopía, sino como algo innecesario. Y bueno, algunos fueron gobiernos, no resolvieron cuando fueron gobiernos sobre ese tema. Aquí lo defendió Vinicio, aquí lo defendió Pelegrín, aquí lo defendió Polín, en paz descanse, y mucha otra gente. Y que recuerdo que desde esta tribuna hemos estado abogando. Señores, el muro no hay que echárselo a cuesta pétreamente, diríamos, sino con la voluntad, con el sentimiento, con el patriotismo. Y bueno, quien no debe echárselo a cuesta solo es el gobierno. Y recordemos lo que hemos dicho muchísimas veces y que lo vi hoy escrito por parte de Vinicio Castillo. Y estoy hablando de Vinicio, Vinicio no es el invitado, pero yo digo, sé por qué estoy insistiendo en el tema. Porque él decía, el gobierno lo que tiene que abrir una cuenta en el Banco de Reserva. ¿Y tú sabes perdóname, Danilo, porque digo, ¿cuántas veces yo he dicho, yo soy uno de los primeros que voy a aportar? Tú has insistido no, la primera 1000 fundas de cemento, lo primero, qué sé yo, 100 blogs. Pero pon tú, Danilo, que cada dominicano bien intencionado dijera, yo dono 100 pesos. Y tú sabes que es el mejor camino, Luis, porque no solamente se construiría el muro, se movilizaría como debe hacerse la conciencia nacional. La conciencia nacional se despertaría, se movería, se engrasaría. Y haría que el país se sienta parte, protagonista. Integrar el país a esto. Y no hay, señores, saldría gratis el muro. Claro que sí. Digo esto porque están construyendo, veo que sé yo, cuántos millones de pesos, 1.700 millones, creo que 57 kilómetros, 54, 57, que yo. Pero ven acá. Integremos el país a esta gesta patriótica, a este esfuerzo patriótico, y usted verá cómo van a aparecer los cuartos. Es una auténtica iniciativa Entonces, bueno, patria, ¿no? Hago esta introducción bastante larga, reconozco, para dar la bienvenida a Pelegrín Castillo, que hacía un tiempo que no venía del programa, y las veces, en una ocasión coordinamos, pero él no pudo, al final no pudo. Y nos trae algo interesantísimo aquí en Movimiento Patriótico Duarte Vive, Polo Soberano, Movimiento Tricolor, y detrás están 10 puntos que los dominicanos deberían saber, deberían tener en cuenta o deberían participar de ellos. 10 puntos que constituyen una especie de programa. De una especie de decálogo, o cartilla, como usted quiera, pero esto, que lo vamos a leer, hay que ponerlo. Y Pelegrín me dice que lo va a distribuir en el país entero. Esto no solamente hay que leerlo y verlo, es aplicarlo. Bienvenido, Pelegrín. Podemos entrar por cualquier punto fronterizo por donde se meten los haitianos. Por cualquier punto. Bueno, ante todo, bienvenido. Muy contento de encontrarme aquí con ustedes, mis buenos amigos. Viene de la frontera, ¿no? Bueno, ayer estuve en la frontera. Todavía en el zapato tengo el polvo
de la frontera y me traje hasta tierra del muro. Cuando se produjo la zanja, tomé varias muestras de tierra porque le quiero regalar al viejo esa tierra, a Vinicio, a Juárez, a dirigentes de la fuerza, y yo quedarme con una, y voy a tratar de que sea una práctica cada vez que uno vaya a la frontera, recoger esa tierra y traerlo para distribuirlo a los amigos. Miren, tú sabes que hablaste de muro y sí. realmente a mí, yo tuve la satisfacción cuando veo en la primera plana del Diario Libre de hoy, veo que se está levantando en varilla y veo que con hormigón concreto armado sí. se está levantando realmente un muro. Sí, sí. Era lo que se necesitaba. Comentaba yo con Danilo Clime, Sí. se lo voy a mandar al director para que nos ponga la portada del Diario Libre de hoy. Entre varilla y varilla no cabe un haitiano. Si tú le metes eso con cemento, partiendo de ahí, porque realmente la famosa verja perimetral en valla ciclónica, con una pinza, la corta. A mí me preguntaban si era muro, valla, verja perimetral, inteligente, menos inteligente, bruta. Yo dije, miren, lo importante es que el gato case ratón. Claro. No importa que sea negro, Sí. o que sea blanco, que se llame como se llame. Como decía Lo el líder importante chino, es que cace ratones, como decía Deng Xiaoping. Entonces, fíjense, vale la pena hacer un recuento porque oí las menciones de los que han apoyado el muro y sería una injusticia de mi parte omitir algunas menciones. Esta idea no es nueva, pero ustedes saben que la historia lo demuestra, las ideas se plantan y en algún momento maduran y le llega su tiempo. A mí me consta que a Jacinto Peinado le plantearon por primera vez la conveniencia de un muro a principios de los 90. Lo hubiera hecho hace años. Siendo él vicepresidente de la República. Eso lo conversamos varias veces, pero parece que en ese momento el gobierno dominicano no veía el problema con esa gravedad que ahora tiene. Posteriormente, me consta que al presidente Hipólito Mejía se le propuso también el muro. Se le propuso en el 2003-2004. El presidente Mejía no quiso dar el paso, que a lo mejor si lo hubiera dado, hubiera mejorado su desempeño electoral, pero no lo dio. Al contrario, que fue uno de los temas más polémicos de su gestión, fue el tema de amarrar la negociación del DR Casta en un quid pro quo con Estados Unidos, con la ley Hodd y la ley Hell, que nos vinculaba a Haití. Entonces, después el presidente Mejía, sin duda, tiene el mérito de haber dado el impulso final de la ley de migración, que en su gobierno fue muy contestada precisamente por la corriente que encabezaba la vicepresidenta de entonces, doña Milagro. La ley de migración debió aprobarse mucho antes, pero ella encabezaba una corriente. ¿Qué posición tenía ella? No recuerdo. ¿Qué posición Ella era tenía vicepresidenta y secretaria de Educación, pero encabezaba la oposición dentro del gobierno a la ley que había sometido el gobierno del presidente Fernández,
que la tuvo que retirar por presiones internacionales, la amenaza de suspensión de la cooperación europea si seguíamos las repatriaciones. Eso pues, es una historia... de esos chantajes acostumbrados. Entonces, en el 2005 yo visité Israel. Conmigo fue el jefe del ejército, una comisión de la Comisión de Frontera. Comisión de Frontera, 2 embajadores, y allá conocimos los sistemas de verjas, de muros. Y además en ese periodo fuimos a Venezuela, fuimos a Estados Unidos. Melilla. Fuimos a España. Yo no pude ir a España, pero esa comisión O sea, donde quiera que habían problemas fronterizos. Sí. Se estaban erigiendo muros. Y la recomendación de los que trabajamos en eso fue que procedía. El presidente Fernández, influido por una serie de actores a su alrededor, priorizó lo que era la estrategia de llegar al Consejo de Seguridad. Y entonces entendía que plantear el muro iba a dificultar el apoyo de los países árabes y de los países africanos. Entonces no se hizo. Pero la primera persona, porque quiero ser justo, me imagino que ustedes eran amigos de él, que yo la oigo conceptualizar la necesidad del muro, fue un gran diplomático dominicano, académico, amigo de Haití, y sobre todo un gran dominicano, miembro distinguido del Partido de la Liberación Dominicana. Fue subsecretario de Relaciones Internacionales. Me refiero a Alejandro González Pons. Alejandro González Pons planteó el muro. Que después fue embajador en España. En el Diálogo Nacional de 1997, si mal no recuerdo, en la Mesa de Relaciones Internacionales, lo planteó y lo justificó. Con el tiempo él maduró más el juicio y elaboró unos ensayos que no se han publicado, pero explicaba por qué necesitábamos un muro. Mira, y en ese momento todavía no tenía fuerza la corriente del muro en el mundo, pero él lo estaba planteando. Estoy hablando de 1997. Entonces, Alejandro... Porque es una necedad el hecho del planteamiento, el argumento de que, bueno, si después que se derribó el famoso muro aquel, ¿qué necesidad tenemos? Eso es fruto de la ignorancia. Incluso... Que no se sabía que se han levantado más muros. Incluso... ¿Cuántos muros se han levantado después de eso? Al muro de Berlín le llamaron el muro de la vergüenza. Claro. Pero se conoce que cuando al presidente Kennedy le plantearon que la respuesta de Alemania Oriental, la República Democrática Alemana, era construir un muro con apoyo de los rusos, él tuvo esta expresión, porque se produjo en el marco de las crisis de Berlín. Él dijo, 1000 veces preferible a una guerra. Claro. ¿Por qué? Porque realmente ahí había un escenario de conflicto. Bueno, el muro marcó el inicio de la Guerra Fría y le... No, la Guerra Fría propiamente empezó en el 47. Pero el pico... Sí, el pico alto. El pico alto de la Guerra Fría fue la crisis de Berlín entrelazada con la crisis de Corea, de Cuba y la crisis de Turquía. Ya 1962, porque ahí fue que la humanidad estuvo al punto de irse a una conflagración nuclear. Con la crisis de Corea empezó la Guerra Fría a convertirse en tibia y en caliente. Pero volviendo al tema, lo importante, yo quería recordar a Alejandro porque es un dirigente del PLD. Y es un diplomático importante. Diplomático importante y conocedor profundo de la realidad de Haití, con muchos amigos en Haití. Entonces él lo justificaba muy bien. Entonces, yo fui portavoz de este planteamiento hacia el presidente Fernández,
Pero me di cuenta de que lo que primó en el gobierno en ese momento fue el enfoque de buscar el Consejo de Seguridad y no concentrarnos en un tema que resultaba polémico. Ustedes saben que hay un tema ideológico con el tema de los muros. Hay un libro que yo les recomiendo al liderazgo político leer, se llama Muros, que es un recuento histórico de cómo en toda la sociedad, en todos los tiempos, se han construido muros y murallas. Nadie dice que es la solución eterna. Sí, pero es un control. Pero es una ayuda. Se construyen precisamente porque son eficaces. Y ahora, lo que prueba el libro es que ahora, en estos tiempos de globalización, es que más muros se están construyendo en el mundo. Claro. Los Estados Unidos están construyendo muros. No. La India y Bangladesh. El muro más largo del mundo ahora mismo se están construyendo entre la India y Bangladesh. Y en el caso de Estados Unidos, la campaña de Trump la hizo sobre esa base. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es importante porque la fuerza, eso sí, nunca abandonó la idea. O sea, no la planteamos y empezamos a darle fuerza. Yo, cuando salí del Congreso, Vinicio presentó un proyecto de resolución para plantear el tema del muro, que fue muy polémico, lo criticaron mucho, pero evidentemente se abrió el debate y nosotros decidimos como partido. Se abrió, pero después de esas presiones de desorejada, como siempre diría el doctor Castillo, o de gente desorejada, terminaron avasallando, si se quiere, o no dándole la importancia que necesita. Porque las ideas necesitan, hay un momento, tú plantas la idea, pero los hechos al final. La realidad es la que da de frente. La realidad es la que determina. Entonces ya, por ejemplo, cuando Pero, como tú dices, la realidad determina. Fíjate cómo el presidente Abinader, en campaña, que se lo están sacando ahora, estaba opuesto al tema del muro. Que no, que eso es lo que tenemos, el muro de que sé yo, que lo que tenemos que resolver esto y aquello. Y resulta que ahora el presidente es que ha continuado, primero habló de la verja perimetral, todavía él está hablando de verja, pero eso que se está construyendo es un muro. Claro. Y hay, sin embargo, otras personas que en sus gobiernos o no hicieron nada o no tenían un discurso definido sobre esto, ahora están politiqueramente queriendo traer por las greñas el tema para boicotear. Por ejemplo, es vergonzosa la posición que vimos de la ex vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño. ¿Cómo usted va a hablar de que el muro que hay que resolver ahora es el de los alimentos? No, es que una cosa es una y otra es otra. Esa señora entiende muy poco lo que está pasando. Claro. Esa es la realidad, vamos a decirlo de esa manera. Doña Margarita tiene, vamos a decir, su gracia natural, pero cuando se trata de cuestiones de Estado, por favor, ella debe esto es más que estudiar más. Esto es más que de Estado, como decía alguien esta mañana. Deshojando su posibilidad. Ella debe estudiar más. Como decía esta mañana, creo que este muchacho Monte de Oca, que está joven, que está en la Z en la mañana, que él decía, señor, esto es una inversión en soberanía. Óyeme, Luis, la gente, yo lo decía hoy, nosotros los dominicanos tenemos un dilema existencial, porque la historia va caminando y nos va colocando a los pueblos en encrucijadas. Ahora nosotros estamos en una encrucijada donde tenemos que decidir dos cosas: o aceptar la solución dominicana al problema haitiano, aquí o allá. Y cuando digo allá me refiero a que República Dominicana pase a ser hegemónica en Haití, lo cual es una locura, pero alguna gente lo piensa y hay que decirlo. Nos tragan. Bueno, pero hay gente que lo piensa. Sí. Y gente que ha hecho acuerdos internacionales con poderes internacionales sobre la premisa de que nosotros, como somos la parte fuerte, dominamos. Disparate, una disociación de la realidad. Es un absurdo. Pero
Ese es el primer componente del dilema. El segundo componente es el que se está siguiendo, afortunadamente. Lo está siguiendo el presidente Abinader, que como tú bien destacabas, hasta hace unos años no veía este tema como lo ve ahora. Entonces, afortunadamente ahora lo ve como lo veía desde hace mucho tiempo, dominicanos conocedores de la realidad y del peligro que esto significa en todos los sentidos. ¿Cuál es la otra parte del dilema? Bueno, si no estamos de acuerdo con la solución dominicana al problema haitiano, porque eso nos destruye como nación, entonces solamente tenemos un camino, que es forzar con una estrategia nacional, una política de Estado, la solución internacional a los problemas de Haití en Haití. Cosa que se viene planteando desde hace muchos años, pero que la comunidad internacional, y específicamente Estados Unidos y la Unión Europea, y parte de Sudamérica, o son indiferentes o han boicoteado eso. Mira, no es que son indiferentes. No son nada. Porque lo que pasa es que mientras un Estado, y nos lo explicaba Shlomo Ben-Ami en una conferencia en Cancillería, en el gobierno de Leonel Fernández, y a mí me lo explicó muy bien Richard Nuxio, un alto cargo del Departamento de Estado. En el mundo hay muchos problemas, muchas crisis, y si las naciones no actúan en función de sus intereses, nadie, óyame, porque la política internacional es implacable. Claro. Si usted no defiende sus intereses, no espere que lo vayan a resolver. Entonces, solamente República Dominicana defiende intereses ajenos o vecinos. Por ejemplo, lo que quiero resaltarte, Pelegrín, porque, por ejemplo, el presidente Abinader ha sido reiterativo. Lo hizo en el discurso ante las Naciones Unidas. Sí. Aquí dice ahora: reitero mi llamado a las Naciones Unidas y a las grandes naciones del mundo a acudir en rescate de Haití. No hacen caso, ni lo van a hacer. Entonces, ¿cuándo van a hacer caso? Bueno, para que hagan caso, tiene que verse un país unido, que lo primero, o por lo menos una gran mayoría unificada, en condiciones de impulsar una política de Estado de manera coherente. La política exterior ya está formulada, faltan algunos elementos, pero la política exterior, lo sabe Danilo, que es un estudioso de las relaciones internacionales y de la geopolítica, que la política exterior es creíble si la política interior es congruente, respalda, refuerza el mensaje que se quiere enviar. Por ejemplo, y sobre todo si no tiene defensores, la otra parte, defensores internos como hay aquí, o vocingleros, que muchos los hay, boicoteando. La comunidad internacional aquí apuesta a que nosotros somos un Estado frágil, vulnerable, dependiente, y que las posiciones se caerán porque no somos capaces de sostenerlas. Es una prueba de nación. Entonces, ¿a qué tenemos nosotros que apostar? ¿A qué tenemos? Bueno, en primer lugar, a que nosotros tenemos derecho a nuestro propio desarrollo como lo tiene Haití, porque nosotros tenemos que reconocer que Haití tiene derecho a su propio desarrollo, derecho que se le ha negado, que se lo han negado en los hechos esos poderes internacionales, y también su propia clase dirigente. Y entonces, con esa conciencia, movilizar al país para demostrar que eso que se está diciendo no es simplemente un discurso, una pose, palabras, sino un movimiento nacional de resistencia. Claro. Que el pueblo dominicano no va a aceptar la solución dominicana al problema haitiano. Claro. En la medida en que eso, porque el presidente Abinader inició el proceso, pero esta lucha no es de este gobierno, es la lucha de la nación. Claro. Y la comunidad internacional... Por eso ahora no debería, pues, en función de esa necesidad de que sea la conciencia y la comunidad nacional
la que se movilice. No se debería estar llevando la contraria. Y algunos sectores por ahí que han aparecido contestatarios queriendo opinar, pero en sentido contrario, sobre esta necesidad patriótica. Porque aquí hay una dificultad para trascender la política partidaria, la política facciosa y ver los intereses de Estado. Eso uno lo ha visto a lo largo de la historia. El espíritu de Desiderio, le digo yo, es un ejemplo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque Desiderio era un gran líder militar, un hombre realmente con mucho coraje, pero era un hombre ayuno de una visión. Era el concho primo. Entonces él era ministro de defensa de un gobierno, pero ya el mundo en guerra, Primera Guerra Mundial, Estados Unidos en la región imponiendo una política. Y entonces, en medio de ese contexto, después de la intervención en Haití, entonces él y la gente de su partido, del partido del presidente Jiménez, se dedica a ¿qué? A destruir al gobierno dominicano desde dentro para precipitar su caída, facilitando la ocupación norteamericana. Entonces, claro, si no nos comportamos como Estado, nos tratan peor que una colonia. Entonces, ahí es que viene el quid del asunto. Nosotros ahora, 100 y pico de años después, estamos en la misma encrucijada. ¿A qué apuestan los poderes? A que la facción interna, antinacional, o con poca conciencia nacional, aliado con todos esos intereses, anule la reivindicación nacional. Ojalá eso no suceda. Van a conspirar contra el muro, van a conspirar en todas las esferas, dentro del gobierno, fuera del gobierno, pero hay una voluntad mayoritaria del pueblo dominicano que tiene que manifestarse. Por eso nosotros, ese documento que estamos distribuyendo, es un documento que está apelando a una unión suprapartidaria. Es un documento programático. Es un documento programático de línea para que la gente en pocas palabras entienda cuál es el momento, cuál es el reto que tenemos como nación. Vamos a ir a la pausa primera, Peregrín. Incluso sería bueno que habláramos del documento, siempre ligándolo con esta iniciativa o la continuidad de esa iniciativa, porque se decía, el presidente fue a dar el primer palazo. Bueno, pero no habíamos construido 23 kilómetros el otro día, que le habían encomendado al ejército la construcción de esto. E incluso ahora se dijo que una licitación, que por cierto no se sabe, no hay datos públicos de esa licitación, quién la ganó, por dónde la ganó, pero se habla, creo que son 1.700 millones, no sé. Y bueno, ¿cuándo se licitó? ¿Quién ganó? Y entonces, ¿por qué si se habían construido 20 y tantos kilómetros, ahora se habla que se van a... qué sé yo, pero que hay que ser más claro en esto. No. ¿Cuánto falta? Yo te voy a decir, yo creo que el esfuerzo, la idea que yo tenía del muro, porque aquí yo he visto 20 diseños de muro. Exacto. Cuando nosotros planteamos esto, que empezamos incluso con un proyecto de ley, lo que nosotros consignamos es un proyecto de ley para que el muro fuera una iniciativa popular legislativa. Tenía una concepción, por ejemplo, de crear una subred eléctrica a lo largo de la frontera para que fuera una fuente de desarrollo y se pagara a sí mismo. Claro. Porque hay que ver que entre Montecristi y Pedernales, señores, en esas provincias fronterizas está la fuente de mayor riqueza a futuro del pueblo dominicano. Eso hay que desarrollarlo. O sea, esto debe, conjuntamente con la realización de esta obra, tiene que propiciarse el fomento y desarrollo de la frontera. Realmente vamos a hablar de estas cosas, estas iniciativas, este decálogo, como decíamos, Movimiento Patriótico Duarte Vive, conjuntamente con la necesidad y bueno, el reconocimiento de que esto se haya retomado, porque al mismo tiempo que se habla de la licitación, de que se encomendó a una empresa, entonces dice por otro lado que se le encomendó al ejército. Yo por fin no sé.
No, Pero- ayer lo que se explicó con claridad fue que se hizo una licitación, que participaron varias empresas, que eso estuvo acompañado del Departamento de Compras y Contrataciones, que vigiló la regularidad de todo el proceso, que hay otras fases que faltan, por ejemplo, la fase tecnológica falta por licitar, pero el presidente Abinader no quería dilatar Claro. el inicio de una obra que él ofreció y empezó con la parte más visible, pero que al mismo tiempo es un mensaje, vamos a decir. Pero comenzó o siguió, porque es que el otro día habían levantado 23 kilómetros de una verja. Fue en el gobierno pasado y se hizo en algunos puntos que estaban calientes. Peregrín, en este gobierno se hizo un pedazo también. Con el presidente Abinader habló de verja perimetral. Han continuado, pero la experiencia... Y ahora veo que es un muro realmente. Esto que viene está explicado en el documental. Los 57 Estamos hablando de una extensión de, si mal no recuerdo, son unos 3 metros, casi 4 metros. Casi 4 metros. Y 3.90. 3.90, es decir, casi 4 metros. Casi 4 metros con una alambrada encima. Alambrada, más que es lo que hace realmente efectivo esto. Si esto se construye con la rapidez de con esta consistencia, director, ponme de nuevo el muro antes de que vayamos a la pausa. El comienzo, la imagen. Y se ponen, por ejemplo, son 70 torres de vigilancia. Sí. 70 torres de vigilancia a una altitud que ya va a 5, sí, 6, porque no es 7, una frontera 7 o metros, un muro solo. 7 metros. Tú tienes una visual tremenda, muy amplia. Mira la altura, por ejemplo, de esa varilla. Esa varilla tiene un canasto abajo y además una profundidad. Lo que te indica que tiene metro y medio de profundidad. Metro y medio de profundidad, lo cual te indica a ti que no es tan fácil provocar un hoyo por debajo, un túnel, como algunos han dicho. Por lo menos... Es que va a tener sensores. Óyeme, exacto. Óyeme, por lo menos esto para que se entienda. Dificulta, por ese lo menos. Muro, entiendo yo, por lo que he oído, que ese muro tendrá sensores. Si alguien está perforando... El sensor avisa. El sensor avisa dónde están, en qué fracción están perforando un muro. Además, Peregrín, y finalmente, antes de irnos a la pausa, esto no es que sea necesariamente la solución. El tema está, porque algunos han dicho, ¿y que para qué gastar esos cuartos? Y como quiera, hay un problema migratorio. Es que esto ayuda a controlar y además a salvaguardar la vida, la seguridad de los soldados, Peregrín. El error es seguir diciendo que nosotros tenemos problemas migratorios. Eso es falso. Claro. Nosotros no tenemos un problema migratorio. No tenemos control de nada. Vamos a conceptualizar el problema en su realidad. Pero, ¿de qué se trata? De un problema internacional con implicaciones en seguridad interna y exterior. Pero claro. Peregrín, con tu anuencia. Vamos a la pausa, director. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas. Que decidiste hacerlo más que pensarlo. Y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes. Y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre.
3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla y Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Bien, seguimos conversando con Pelegrín Castillo. Señores, el tema migratorio. Tenemos por ahí el carnet del residente fronterizo. Sí. Yo creía que era el que cruza fronterizo, pero porque esa gente no son residentes en la frontera. Entonces, pero resulta que ese tema, viene el director de migración el miércoles, por cierto. Bien el aproche ahí, porque ligando el programa de hoy con el del miércoles, que tienen más o menos, porque esto ha recibido muchísimas críticas y tuvieron que echarlo para atrás. Aunque dice Enrique García, el director de migración, que eso está consignado en la ley, que eso está desde el 2004. Óyeme, eso está en la ley de migración, pero, ojo, está en el reglamento y está en la mayoría de las leyes y regímenes migratorios para regular ese fenómeno que se da en casi toda la frontera, salvo en la de Corea. En la de Corea nadie pasa. Pero no se supone que en vez de propiciar el carnet, debe reclamársele a ellos, porque es el gobierno quien tiene que carnetizarlo. Teóricamente, el gobierno, el país de ellos. Teóricamente, eso es posible solamente si hay un acuerdo binacional de gobierno de reciprocidad. Exacto. Pero, como yo le dije al amigo Enrique García, porque él aclaró, primero fue genérica la idea. Lo he dicho a mucha gente. Después le aclaró Pelegrín que solamente iba a ser para los comerciantes. Sí, pero eso es como eso fue como buscándole la vuelta. Hay una palabra que se llama sentido de oportunidad. Claro. Tú no pones la carreta delante de los güeyes. Si tú no tienes control en la frontera, si estamos conscientes de que en Haití lo que se está preparando es un escenario de guerra civil, yo lo digo hoy aquí y lo repito, lo que está pasando en Haití desde hace unos años y más desde hace unos meses es un montaje deliberado, fabricado, manipulado, inducido de una crisis internacional, donde están chocando varias visiones, cada cual con su agenda. Quien puede salir perdidoso de ese proceso es el Estado Dominicano, porque si estalla una guerra civil y se caotiza más, evidentemente va a venir la enorme presión de traer para acá millones de haitianos, que es precisamente lo que se pudo evitar en la crisis del 93-94, desde el 91 al 94, cuando los norteamericanos le pidieron al presidente Balaguer que abriera campamentos aquí en el territorio nacional. Y Balaguer se negó. Y además, lo que se formuló... Porque el intento es viejo. Cuando el golpe de Estado a Juan Bosch, le propusieron que una franja, como un campamento,
que Bosch también se negó. O sea, eso es un intento viejo de distintas vueltas Luis, que le han querido buscar. Hay un informe, porque es bueno que el público conozca. Hay un informe del año 1949 de Naciones Unidas, donde ya en ese informe, conclusión quinta, hay un virtual desahucio. Haití fue declarado un estado desahuciado. ¿Por quién? Por la comunidad internacional. ¿Qué le plantea en Naciones Unidas? Recomendación a los gobiernos haitianos: fomenten la migración, que sea masiva, de familias enteras, de la zona más poblada de Haití hacia otra zona del Caribe menos poblada. Sin vocación de retorno a Haití. Sin retorno. Sí. Que en pocas palabras crucen la frontera. Rechacen la opción de la migración estacional por temporada. Propuesta oficial de Naciones Unidas. El novelista lo ha planteado recientemente. Y ellos, todos los gobiernos haitianos, yo tengo pruebas. Duvalier lo planteó Aristide, lo plantearon los militares que derrocaron a Aristide, lo planteó Nanfí antes de Aristide. Todos han sido coherentes con ese discurso, porque en eso los haitianos están bastante claros. Ellos tienen... Quizás lo único que tienen coherencia. Ellos tienen una visión muy clara de que ellos tienen una oportunidad de reconquistar, lo que ellos llaman reconquistar esta parte, su clase dirigente. Sí. ¿Por qué? Cuando Fran Boyapón plantea ahora en estos días, mira, para Fran Boyapón, que es un hombre conservador, que bastante está cauto, hacer la denuncia de que hay una trama conspirativa que involucra historiadores de aquí, historiadores de Estados Unidos, intereses, con motivo de la puesta en circulación del libro del ingreso amigo, del discurso de ingreso de Sánchez, de Miguel Reyes Sánchez. Cuando él plantea eso, es porque ya eso ha llegado a un tope. ¿Qué es lo que está en la base? Se ha visto ahora en el debate del Bicentenario. Desde hace tiempo, y a mí me lo aclaró un diplomático importante de América Latina, que yo tenía la confusión creyendo que esto había arrancado con la estadía de Aristide en Washington, después de la crisis de Venezuela. Él me aclaró, me dijo que no. Esto viene desde la década de los 60, porque en la década de los 60, los Kennedy, después de muerto Kennedy, llegaron a un acuerdo con los afroamericanos de iniciar lo que ellos llamaban un proceso de liberación de los pueblos de América, afroamericanos de América, empezando por Haití. Ahora, ¿cuál es el relato ideológico que se está montando? El nuevo relato. El relato que se está montando es que República Dominicana fue una especie de segregación impuesta por las potencias europeas, por las potencias enemigas de la revolución y que hay que volver a la posición anterior. Y que hay que volver entonces a una especie de restauración o de restitución de Haití. Eliminando esto. Entonces ahí viene el elemento de introducir ahora en el debate, que está de moda en Estados Unidos, el tema racialista. Fíjense que ya hay una corriente aquí tratando de meter en el debate político el tema racial. Sí. Que tú sabes, todos ustedes saben, que va en contra de lo que ha sido la historia de República Dominicana. La historia de República Dominicana desde el principio ha sido una historia de amalgama, de integración, sí, de crear un tipo humano nuevo, lo que Vasconcelos llamaba la raza cósmica, sí, porque somos realmente un crisol de lo raza. Que Colpita Pérez llamó la comunidad mulata. La comunidad mulata. Pero, ¿qué ha pasado?
esto lo digo para cerrar. Bueno, esa ideología está vinculada a una ideología más general. Mira lo que acaba de pasar en Chile. O sea, en Chile la Asamblea Nacional acaba de declarar el Estado chileno como un Estado plurinacional e intercultural. Es la nueva ideología que está abriéndose paso desde Norteamérica a Sudamérica, pero obviamente tiene un efecto de subversión de los estados nacionales. Y detrás de eso está el imperialismo globalista. Nadie se llama engaño. Permiso, Peregrín, pausamos. Sí. Director, nos mandan de la Fuerza del Pueblo un cortito. Es cortito. Y nos vamos a comerciales por ahí y retornamos con Peregrín. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Que te atreviste a intentar cosas nuevas. Que decidiste hacerlo más que pensarlo. Y que sentiste miles de nuevas emociones. Cuando te detienes a observar, descubres que los pequeños momentos se hacen más grandes. Y que lo que buscas está a tu alcance. Muévete a vivir. Popular. A tu lado siempre. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. ¿Tú crees que el destino está haciendo que se repita la historia con Leonel Fernández? Parece que la coincidencia del destino apunta ahí, porque tú lo estás notando, yo que me vivo desplazando de manera permanente por diferentes puntos del país, cómo la gente se te acerca y dice, definitivamente Leonel tiene que volver a gobernar este país, porque es el único que resuelve la crisis, genera confianza, tiene las posibilidades, tiene las relaciones, tiene la inteligencia para enfrentar este tipo de situaciones tan difíciles. La gente no quiere inventar, Yulis. Vemos, Peregrín, interesante. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el carnet biométrico? Biométrico fronterizo. Habitante fronterizo. Habitante fronterizo. Mira, muy breve. Como yo te decía. Porque medio me convenció a mí Enrique, porque lo que dijo fue, mira, ahora entran como manada cuando tú abres la puerta. Óyeme. Pero es identificarlos, tenerlos identificados. Ya el anuncio que se hizo ayer del presidente, tan importante como el muro, es el sistema de identificación biométrica. ¿Cuál es la que debe ser el mejor control, más efectivo control realmente? Pero vamos a estar claros, esa frontera es entre República Dominicana y Haití, pero es la tercera frontera geopolítica de Estados Unidos.
Claro. Entonces, ¿qué hay ahí en Haití? Mira, para decirlo con claridad. ¿Qué hay ahí de todo? Ahí en Haití se está concentrando una gran cantidad de armamento moderno, muy sofisticado. Grande. ¿Y de dónde mandan eso, Peregrín? Mira, eso viene de Sudamérica, eso viene de Norteamérica. Eso se financia con dinero que viene de Medio Oriente. Se financia con dinero que viene de África. Pero entonces eso es territorio de nadie. Espérate, porque yo digo que es una crisis que la están creando en un juego de poderes internacionales. Óyeme. Una crisis que están creando un juego. Ahora mismo, yo espero publicar pronto, muy pronto, un libro que se va a llamar Crisis de Potencia en el Gran Caribe. Y ahí yo analizo lo que está dándose. Realmente, en la nueva etapa de guerra híbrida que estamos viviendo, el Caribe volvió a ser un escenario de conflicto internacional. Ahora es más complejo, porque antes era la Unión Soviética en dos momentos, en la década de los 60 con la Revolución Cubana y en la década de los 80 con la Revolución Nicaragüense y Centroamericana. Ahora estamos en presencia de un juego diferente, más complejo, porque se está dando una guerra híbrida entre el imperialismo globalista y el capicomunismo chino. Pero los chinos no están solos, están aliados con los rusos y están aliados con los iraníes. Y en la región Gran Caribe están presentes todas esas fuerzas. Entonces ahí se están concentrando mercenarios. Mira, mercenarios que vienen de África, mercenarios que vienen de Sudamérica, mercenarios que vienen de Norteamérica. Óyeme, mercenarios que vienen de Medio Oriente, mercenarios que vienen del Cáucaso, que son rusos chechenos que hablan, que son musulmanes. Peregrín, lo que extraña es que esos intereses, esas fuerzas internacionales, no hayan logrado arrastrar al presidente Abinader en esa turbulencia que ellos han estado propiciando. Mira, y que por el contrario, Luis Abinader se sobrepone, inclusive cambia de posición y defiende el interés nacional y se mantiene firme. ¿O hay populismo finalmente en esta decisión? Bueno, todos los políticos siempre piensan en clave política. Pero yo creo que el presidente Abinader cada día toma más conciencia de que esto es una cuestión de Estado. Toma más conciencia, o sea, el perfil de estadista lo manifiesta. Óyeme, él invitó al presidente Juvenal Moïse aquí y logró que Moïse firmara ahí en la frontera un acuerdo de 14 puntos. Ese acuerdo lo celebró aquí República Dominicana muy bien. En Haití no se pudo presentar eso. 45 días después, ese presidente que firma ese acuerdo es ejecutado en su casa. Y una de las razones... Para que veamos los intereses que se están moviendo detrás de todo eso. Y una de las razones, aunque se diga que fue por un asunto del narcotráfico, la verdad es que una de las razones por las cuales Juvenal Moïse muere indefenso en su casa. ¿Lo dejan solo? Es porque el hombre se contrarió y empezó a dar una serie de giros políticos ideológicos. Por ejemplo, se reunió con el embajador ruso, pidió apoyo a la Cancillería rusa en materia de seguridad. Rusia le dio el apoyo. Sí. Óyeme, fue a Turquía, allá firmó acuerdos de seguridad, acuerdos energéticos y un acuerdo con la oposición, porque Ariel Henry proviene originalmente de la familia de Lavalas. Y él fue, vamos a decir, la fórmula que pactó con la MOT. Él es que lo designa, inclusive. Pero claro, porque lo pactó con la MOT. ¿Y qué entendió un sector de Haití? Bueno, este hombre ya está se nos vendió el hombre. Y entonces vamos a terminar con esto. Entonces, en esa jugada, en esa vuelta, para usar un término que usan los colombianos, en esa vuelta trataron de implicar a Colombia, al ejército colombiano.
Y evidentemente hay algún elemento de ello que estaba implicado, pero en realidad lo que se quiso proyectar fue que el Estado colombiano es un Estado mercenario, un Estado peligroso, y se quiso implicar también a Taiwán. ¿O tú crees que fue una casualidad que esa gente fueran a la embajada de Taiwán? Que por cierto es un misterio el descubrimiento lo indujeron a que fuera a la embajada de Taiwán. De esa ejecución es un misterio, no hay forma de que se pueda descubrir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta los dominicanos? Que estamos en presencia no de una crisis migratoria como una serie de soquetes aquí. Claro. Siguen hablando, los problemas migratorios no se van a resolver con un muro. Esto no es un problema migratorio. No, y además, los problemas se resuelven resolviéndolos. Y hay que comenzar por algún lado. No, y este es el comienzo. Este es el comienzo. Y en eso hay que reconocer al presidente. Es el comienzo. Ahora este es el comienzo. Y después este descargo es lo que complementa la conciencia nacional. Y Luis, yo digo esto. Mira, el presidente Abinader tomó este paso. Yo creo que él tiene conciencia de la trascendencia de esto, y parte de su equipo. Y sé también de gente que está trabajando en encontrarlo. Ahora, como en todos los gobiernos, pues nosotros lo tuvimos en el gobierno los caballos del de Troya. PRD y siempre vimos esa dualidad. Ahora, vamos a estar claros. Él es el presidente. La lucha, esta lucha, trasciende a Abinader, trasciende a los partidos, es una lucha nacional y es una lucha del pueblo. Lo que usted haga ahora en beneficio del pueblo, en beneficio también de su futuro político y de su retiro. Sí. O sea, esta posición del presidente Abinader, que no sea populista, hay que respaldarla, si la aprovecha, si la capitaliza, pero el pueblo es el primero que la va a aprovechar. Gracias, Peregrín, por acompañarnos. Va a haber que invitarte de nuevo porque el decálogo quedó sin leer. Venimos. Y son 10 temas interesantes, 10 puntos interesantes. Gracias, Peregrín. Gracias a ustedes. Nos vemos esta noche a las 12, como siempre, la repetición de este mismo programa. Y vamos a seguir el tema ya migratorio con el director del ramo, Enrique García, el próximo miércoles. Así es que nos vamos, pero nos vemos.